Cuando nuestro coche se estropea, lo llevamos al mecánico. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que nos estropeamos? Cuando nuestro comportamiento se vuelve irregular y derrotista y nuestros pensamientos y emociones son desordenados y nos hacen sufrir, ¿a quién acudimos entonces? Podemos hablar con un amigo o con un familiar, con un maestro o incluso con el médico de cabecera. Pero si nuestros problemas continúan empeorando, habrá llegado la hora de buscar ayuda profesional. I'm at that age where I'm beyond wanting to see them. El tratamiento profesional para la enfermedad mental es accesible a través de una gran variedad de especialistas de la salud como psicólogos clínicos, psiquiatras, asesores psicológicos y trabajadores sociales con conocimientos en psiquiatría. De hecho, la inmensa mayoría de los profesionales que trabajan en el campo de la psicología son terapeutas practicantes. Pero los problemas mentales, así como las enfermedades físicas, varían mucho tanto en la clase de enfermedad como en su gravedad. Pueden limitarse al miedo a las alturas o pueden alterar completamente el funcionamiento individual. Existe casi tanta variedad de terapias como de trastornos mentales, más de 250. Podríamos empezar dividiendo las terapias en dos grupos principales, el enfoque biomédico y el enfoque psicológico. El objetivo de la terapia biomédica es cambiar algunos aspectos del funcionamiento físico. Este enfoque está basado en la premisa de que ciertos desórdenes mentales son enfermedades y que el tratamiento ha de tener una base biológica para invertir o erradicar la enfermedad. A menudo se utilizan técnicas de imágenes sofisticadas, como este escáner CAT, para detectar el problema. Los terapeutas biomédicos son psiquiatras, neurobiólogos y otros que se especializan en aislar e identificar estados específicos de la enfermedad que se cree son el fundamento de la depresión, la esquizofrenia y otros trastornos mentales. Como la ecología de la mente depende de un equilibrio tan delicado, puede fácilmente trastornarse por acontecimientos bioquímicos. Se cree que los trastornos mentales son el producto final observable de estas perturbaciones. Uno de los tratamientos más radicales en el enfoque biomédico ha sido la psicocirugía. La forma de psicocirugía más conocida es la lobotomía prefrontal, que consiste en cortar las fibras de los nervios que conectan el lóbulo frontal del cerebro con su tálamo. El candidato típico para una lobotomía era un esquizofrénico muy agitado o alguien con compulsiones extremas y una ansiedad intensa. La operación eliminaba estos síntomas desconectando al individuo de los traumas del pasado y de las angustias del futuro. Tell me a little something about yourself. You were 19 years old, and you were in the first year college. Catholic Sisters College. The other place is Peabody University in Baltimore. Now, you got sick about when? Do you remember? When did I get sick? Sometime in June. And what happened to you after you went to the hospital, do you know? Uh-huh. What was it that happened to you? I was fighting in a war. What sort of war was it? First of all, it was the Christian War. Pero la operación también se llevó la habilidad de recordar con claridad y de planear para el futuro. La apatía emocional, las emociones infantiles y una falta de inquietud por las opiniones de los demás han reemplazado sus anteriores sentimientos de culpabilidad, rabia y ansiedad. Al ser el remedio peor que la enfermedad, esta operación ya no se practica, excepto en casos extremos donde ningún otro tratamiento ha resultado eficaz. Otro controvertido tratamiento biomédico es la terapia electroconvulsiva o el TEC. La terapia de shock, como es sabido, ha sido acogida por su efectividad en el tratamiento antidepresivo más poderoso para pacientes con intolerancia a la medicación. Aunque el mal uso de la TEC ha sido seriamente criticado por ocasionar en algunos pacientes la pérdida de la memoria. Aunque la terapia de shock puede ser eficaz, únicamente puede ayudar a un número limitado de personas. La verdadera revolución en la terapia biomédica, el tratamiento que ha alcanzado al mayor número de personas, ha sido la utilización de las drogas para tratar los trastornos mentales y comportamentales. En 1950, cuando yo era un estudiante graduado y antes de que surgiera la terapia farmacológica, visité por primera vez un hospital psiquiátrico. Fue un espectáculo horrible.
Los pacientes gritaban sin cesar, hacían exhibicionismo, sufrían accesos violentos de rabia, embadurnaban las paredes con excrementos. Algunos se abstraían y quedaban en un estado letárgico, mientras que a otros tenían que ponerles las camisas de fuerza para evitar que se autolesionaran o infringieran daño a otros pacientes. Pero a mediados de los 50, con el adelanto de las drogas tranquilizantes, toda esta situación cambió. La cloropromacina fue la primera droga milagrosa que fue eficaz en muchos de los síntomas encontrados en los pacientes esquizofrénicos, como los delirios, las alucinaciones, el aislamiento social y la agitación. El litio, otro fármaco antipsicótico, regula los cambios extremos en los estados emocionales de los trastornos maníaco-depresivos, mientras que los fármacos contra la ansiedad relajan y tranquilizan a los pacientes. Las terapias a base de fármacos no solo suprimen los síntomas de los trastornos mentales y alivian el sufrimiento, sino que también hacen posible el uso de la psicoterapia con pacientes que sin dichos fármacos hubiera sido imposible tratar. El riesgo de la terapia con drogas es que en los hospitales en los que existe un exceso de pacientes, el personal pueda limitarse simplemente a tranquilizar a los enfermos y no ir más allá, o que los individuos se automediquen excesivamente para poder enfrentarse a la vida cotidiana. El Valium, el tranquilizante más común en nuestro país, también crea adicción. Más de 8 millones de americanos lo ingieren cada día y muchos de ellos han dejado de luchar para resolver la causa de su estrés. Si la quimioterapia fue la última gran revolución en la terapia biomédica, la genética puede ser la siguiente. La evidencia de que algunos trastornos mentales son hereditarios ha inducido al asesoramiento genético. Las familias en situación de riesgo son aconsejadas sobre la probabilidad de transmitir genes defectuosos. La esquizofrenia crónica, algún tipo de retraso mental, la depresión y la enfermedad de Alzheimer son todos trastornos en los que contribuyen los factores genéticos. Recientemente, un equipo de investigadores identificaron el verdadero gen en el cromosoma número 11, que cuando es efectivo es el responsable de un tipo de depresión. La investigación se llevó a cabo con unas familias de la comunidad Amish en Pensilvania, pero los resultados se complicaron porque la mitad de aquellos con un gen defectuoso no padecían el trastorno mental. Es un ejemplo de la predisposición biológica en donde las personas que están genéticamente preparadas para el trastorno están mucho más predispuestas a enfermar que el resto de la población en general, pero solo si estas personas están sometidas a sí mismo a estados de tensión psicológica prolongados o intensos. Hemos visto cómo funciona el enfoque biomédico en las enfermedades mentales. Pero, ¿qué hay del enfoque psicológico que es el mejor que conocemos? ¿Cómo trataría un psicoterapeuta un problema como la depresión? Bueno, esto depende del tipo de terapia que practique. Recuerde que hay más de 250 variedades, pero para empezar, podríamos simplificar las cosas dividiendo las psicoterapias en 4 tipos principales. El primer tipo se denomina la terapia psicodinámica o psicoanalítica, que percibe que todo comportamiento está dirigido o motivado por poderosas fuerzas internas. Las fuentes de la enfermedad mental se encuentran en los traumas, los conflictos, las frustraciones, las privaciones y las tensiones no resueltas de la niñez. Tengo la impresión de que ya no tengo tiempo para nada. Solía coser mucho, pero ahora nunca me siento a la máquina. No sé si las horas son más cortas o qué ha pasado. Los terapeutas psicodinámicos intentan ayudar a los pacientes a reconocer estas motivaciones ocultas y les enseñan métodos para cambiarlas. Hans Straub, de la Universidad de Vanderbilt, es una destacada autoridad en la terapia psicodinámica. Los ingredientes claves de la psicoterapia son un paciente apto para trabajar en una terapia, una terapeuta que pueda trabajar con este paciente y una relación entre ambos que haga posible que trabajen juntos durante un tiempo. El paciente debe estar motivado para trabajar en la terapia. Esto quiere decir que es necesario que quiera asistir a las sesiones. Tiene que querer invertir tiempo en sí mismo, tiene que querer trabajar. Y esto es muy diferente de un paciente en cualquier otro tipo de tratamiento. Nosotros esperamos del paciente que juegue un papel activo.
Sobre todo el terapeuta debe saber escuchar, y esto quiere decir que debe saber penetrar en el mundo interior del paciente. Debe intentar comprender qué le provoca las dificultades y dónde le lastiman. La psicoterapia es básicamente una relación humana. No es un tratamiento en el sentido médico o en la forma en que se comprende normalmente un tratamiento en donde alguien administra un tratamiento a otra persona. Es una relación en la cual ambos trabajan juntos y cuyo resultado, esperamos, es la mejora de la salud mental del paciente. Sigmund Freud fue quien en Viena, a finales de siglo, desarrolló la perspectiva psicodinámica. En el psicoanálisis freudiano clásico, los problemas generales de los adultos deben ser explorados de entre los símbolos del pasado, lo que convierte a esta búsqueda en algo tan difícil tanto para el paciente como para el terapeuta es que, bajo el punto de vista de Freud, la mayoría del contenido de la mente humana son pensamientos inconscientes que no pueden salir a la superficie o verbalizarse fácilmente porque amenazan en gran medida a la autoestima. Es casi como si quisiera decirle lo que siento, pero me da miedo. ¿Miedo? Tengo miedo porque no estoy segura de cómo va usted a reaccionar y de que a lo mejor usted no me apoyará como no me apoyaban mis padres. La tarea central del psicoanalista es la de descubrir los motivos inconscientes que provocan los síntomas neuróticos y luego guiar cuidadosamente al paciente para que desarrolle la capacidad de ver la conexión entre los síntomas y la raíz de las causas que están enterradas en una temprana niñez. Además, se hace hincapié en el desarrollo del ego. No me sentía querida, me sentía abandonada, me sentía... ¿Se sentía así? ¿Sentía que no la querían? Sí, creo que es... Es gracioso que usted me pregunte esto porque siento... Una de las bases técnicas del psicoanálisis es la asociación libre, en la cual los pacientes hablan sobre cualquier cosa que les venga a la mente que refleje sus pensamientos inconscientes. Otras técnicas incluyen el análisis de las resistencias y las defensas de los pacientes, así como el análisis de sus sueños. Me encontraba en una habitación muy grande, en una casa de algún lugar, no sé dónde. Era una habitación enorme, con techos muy altos. Yo estaba entre las sombras, apoyada contra una pared, y usted estaba allí. Usted estaba en el centro de la habitación y sostenía un bebé. Después de escuchar y hablar con el paciente, por lo menos de 3 a 5 veces por semana durante un año, y habitualmente más, el terapeuta interpreta el material que ha recogido y comienza a ayudar al paciente a comprender los orígenes de sus actuales ansiedades, tensiones y sentimientos de culpabilidad. A lo largo de los años, los psicoanalistas han modificado algunas de las técnicas de Freud, así como su énfasis en la sexualidad infantil y en las fantasías agresivas. Pero la ambiciosa meta del analista continúa siendo la misma, la de cambiar la estructura de la personalidad del paciente, no solo sus síntomas. Esto toma tiempo y dinero y requiere pacientes a los que les guste hablar. Así pues, el psicoanálisis solo alcanza a una minoría de personas con trastornos mentales. Pero existe otra rama de esta terapia que requiere mucho menos tiempo. En general, lo que encontramos es una amalgama de terapias a corto plazo que pueden durar 6, 10 o 15 horas y una forma de psicoterapia que se basa en ideas y principios psicoanalíticos, pero que pueden durar meses, semanas. Puede ser intensivo o menos intensivo. Pero la mayoría de los terapeutas de hoy en día, mayoritariamente psiquiatras y psicólogos clínicos, practican esta forma de terapia intermedia que no es corta ni es un psicoanálisis formal que, como ya he dicho antes, casi está desapareciendo. What I'd like you to do is I'd like you to begin to relax, and that's done by concentrating on one thing. Pero ¿qué pasaría si olvidáramos la noción de Freud de ahondar en el pasado?
¿Olvidar los procesos inconscientes o de carácter? ¿Qué pasaría si dejáramos de preocuparnos acerca de las causas subyacentes y nos concentráramos en los síntomas? Para los terapeutas del comportamiento, la meta es modificar los problemas de comportamiento, aplicando los principios del condicionamiento y del refuerzo. En otras palabras, cambie los síntomas, el comportamiento y el cliente funcionará con más eficacia. En este ejemplo, un terapeuta utiliza una estrategia para reducir el miedo, ayudando a un niño a sobreponerse a su terror a los dentistas. Algunos comportamientos pueden cambiarse enseñando a las personas reacciones opuestas, tales como aprender a relajarse durante una situación tensa. Otras veces, los pacientes pueden aprender comportamientos y habilidades completamente nuevas. Aquí, el terapeuta está enseñando a una niña a controlar sus ataques epilépticos. Las terapias de modificación de conducta, como se denominan, utilizan una variedad de estrategias para extinguir comportamientos que no son productivos y que causan trastorno. Encontrar las fuentes de refuerzo en la vida cotidiana del cliente para que pueda incrementar unos comportamientos más deseables. En este caso, la recompensa o el refuerzo es un bolígrafo. Pero, ¿qué sucedería si el problema no fuera nuestro comportamiento, sino la manera en cómo pensamos y lo que pensamos? ¿Y si nos metiéramos en líos debido a nuestra tendencia a imaginar vívidamente el peor de los escenarios en todo lo que hacemos, anticipando el fracaso y la humillación que genera una intensa ansiedad? O a lo mejor interpretamos todo lo que hacemos de una forma negativa, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestra parcialidad, y establecemos expectativas irracionales y contraproducentes respecto a cómo funciona el mundo y nuestro lugar en él. ¿Qué hacemos entonces? Si este es nuestro problema, podríamos considerar la terapia cognitiva que se desarrolló por primera vez en los años 60 por psicólogos como Albert Ellis. Los terapeutas cognitivos enseñan a sus clientes a reconocer y cambiar actitudes poco razonables, creencias falsas y expectativas de fracaso. Ellis llama a su forma de terapia cognitiva terapia racional emotiva o TRE. En una entrevista en televisión la describe de la siguiente manera. Es una técnica usual de la TRE, la terapia racional emotiva, porque de alguna manera quiero hacer de abogado del diablo y demostrar que incluso si el cliente tiene toda la razón sobre las iniquidades e injusticias de este mundo que se le imponen, y que normalmente así lo expresa, sigue sin tener una buena razón para contrariarse o enfadarse consigo mismo, y se le puede enseñar a manejar esta situación. A veces, sin embargo, se demuestra que el paciente no muestra esta actitud y debemos preguntarnos el por qué estudiando otros aspectos de su vida. Esto es muy común en los niños y en los adultos y debemos asumir que tenemos razón respecto a la descripción. A pesar de ello, ¿por qué tiene uno que trastornarse? ¿Qué es lo que se hace para llegar a este estado y cómo evitar llegar ahí si esta situación negativa, este estímulo indeseable aparece de nuevo? A finales de 1960 fue filmada una de las sesiones terapéuticas de Ellis. Tengo muchos problemas con las citas. Tengo miedo de involucrarme con alguien porque tengo miedo de hacerle daño. Ya volvemos a lo mismo. ¿Se da cuenta? Pero supongamos que sucede, que tiene usted una cita con alguien y ve a esta persona unas cuantas veces y luego decide que no es para usted. Y él se siente muy herido. Usted crea el rechazo, le ha rechazado. Y es usted la que ha creado la ruptura, la frustración, porque él no puede tenerla. ¿Pero le ha herido a usted realmente? No lo sé. La respuesta es no, porque... Ya sé que la respuesta es que no, pero yo no sé. Le voy a demostrar el porqué. Porque él, cuando se siente mal, se está diciendo a sí mismo lo que yo llamo C, consecuencia. El dolor, A, después de la situación activadora. Usted lo rechaza en A, y en C él se siente herido. Entonces se dice a sí mismo, me está hiriendo. Pero esto es magia, esto es vudú. Usted no puede herirle si no es físicamente. Podría pegarle, como le he dicho antes, porque en el punto B, su sistema de creencias primero se está diciendo a sí mismo, no me gusta que me rechacen, esto es una pesadez, qué mala suerte. Esto es lo que se dicen las personas a sí mismas, si él tiene razón. No le gusta, es un desastre, es tener muy mala suerte. Él la quiere y no puede tenerla.
Y si en la fase B se mantiene en esta creencia racional, se sentirá mal, disgustado y frustrado. Pero también tiene una creencia irracional. ¿Puede adivinar usted qué es lo que provoca el dolor? Que es mi culpa. Que él hizo algo horrible. Y por eso usted le ha rechazado y él no vale para nada. Que nunca más tendrá la oportunidad de encontrar una chica como usted. Otra perspectiva alternativa es la ofrecida por los terapeutas humanísticos como Rollo May, que se centra en la persona normal que busca una mayor realización. Quiero ayudar a las personas a que sean ellas mismas. Ayudarlas a que ejerciten su poder humano, su amor, sus metas y sus potenciales. Para mí, el humanismo es la gran tradición. Digamos que empezó en el Renacimiento, con el cual hemos afirmado todos los potenciales de nuestros semejantes, los seres humanos. La función del terapeuta es que ejerce la única profesión de hoy en día que se dedica específica y enteramente a ayudar a las personas a conquistar estas cosas. Ayudar a una persona a descubrir su propio yo y sus potenciales y luego vivir en esta base. Los ministros de la Iglesia solían hacerlo, pero ellos tienen sus intereses en la religión, con lo que no estoy en desacuerdo, pero es distinto a la psicoterapia. También solían hacerlo los médicos, pero con los nuevos inventos se han concentrado tanto en las técnicas que también corren el riesgo de perder a la persona. Los terapeutas humanistas hacen hincapié en el crecimiento psicológico de la persona total en su contexto social. Así pues, no es sorprendente que el concepto tradicional del tratamiento de persona a persona se haya extendido ahora para incluir terapias familiares, de pareja o de grupo. Nunca la confronté a cosas que dijo sobre mí, sobre mi familia, sobre mi madre. Así que fue difícil. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia como esta? ¿Sentimientos, pensamientos? Bien, cuando regreso a casa, digamos en vacaciones, siempre me siento dividida entre hacer esto o aquello. Uno hace esto, mi hermana hace lo otro, y yo no sé si quiero participar o no. Pero, ¿cómo saber cuál es el tipo de tratamiento que va mejor para cada problema? El psicólogo clínico Eric Jones, de la Universidad de California en Berkeley, ha estado estudiando esta cuestión. Por ejemplo, se están llevando a cabo estudios para saber qué tipo de tratamiento puede ser más efectivo para la depresión. Podría ser el psicodinámico, una especie de terapia basada en los principios de Freud o la terapia cognitiva comportamental, que es una derivación de otro tipo de sistema teórico. ¿O son más eficaces las drogas en los trastornos depresivos? Y creo yo que será esta correspondencia del tipo de tratamiento con un trastorno en particular la que conseguirá adelantos en este campo. Es un área de investigación muy compleja porque incluso cuando se aísla un problema en particular como la depresión, resulta que hay muchos tipos de depresión. No es un único trastorno como digamos el sarampión. Yo diría que puede haber una docena de clases de depresión. Y también podemos decir que la depresión no es algo que padezca una persona, digamos, como una enfermedad concreta. Se podría decir que se lleva dentro de la personalidad o del carácter de la persona. Así pues, el tratamiento para la depresión para una persona puede ser muy distinto de un tratamiento efectivo contra la depresión de otra persona. Digamos que depende tanto de la persona como del tipo de trastorno que sufre. La mayoría de los terapeutas que hemos visto hoy aquí, sean cuales sean sus perspectivas o sus técnicas, tienen algo en común. Esperan a que exista un problema mental y luego lo tratan. Pero la nueva dirección en la atención de la salud mental es prevenir la enfermedad mental antes de que surja. Con este fin, muchas personas que ejercen la profesión están adoptando un modelo de salud pública en el que la fuente del problema se considera que está en el entorno físico y social.